¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, en este podcast llamado Hablemos Claro. Hoy estamos en el episodio 50, celebrando ya 50 programas prácticamente de Hablemos Claro. Pues un esfuerzo que hemos hecho a través de la producción general de Maker Studio y con una producción, por supuesto, desde Cintalapa, Chiapas, México, para los que nos hacen favor de vernos a través de nuestras redes sociales como Facebook y también para los que nos siguen a través de Spotify. Y bueno, con estos 50 episodios, hoy de manera muy especial, nos da muchísimo gusto saludar y recibir aquí en el estudio a una gran persona, una persona muy joven, profesionista, que ha destacado en Chiapas, nos ha puesto muy en alto nuestro estado, nuestro municipio, en el tema de cultura, en el tema de alguna forma político, en el tema educativo. Y me refiero a Ixel del Rocío Martínez Gil, a quien les doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Ixel? Hola, buenas noches. Muy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por los 50 episodios. La verdad que en Cintalapa necesitamos más espacios donde se cultive y se hablen de temas interesantes e importantes. Así que muchas felicidades. Aparte que es un proyecto también donde involucran la familia y muy contenta de estar esta noche con ustedes. Gracias. A ti muchas gracias. Y bueno, los invitamos para que se queden con nosotros en estos 40 minutos prácticamente que vamos a estar platicando, porque vamos a hablar justamente de la importancia que tiene la cultura en este momento en nuestro país, aquí en nuestra región de Chiapas, por supuesto la educación y también un poquito de la cuestión política, sobre todo en los jóvenes. Así que quédese con nosotros, regresamos. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Ok, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos quiero decirles algo muy importante antes que Ixel me vaya a ganar. Le voy a decir Ixel, ahí me voy a tomar atrevimiento de decirle Ixel para que entremos un poquito en confianza. Fíjense ustedes nada más la gran trayectoria que tiene Ixel. Ixel del Rocío Martínez Gil cuenta con la edad de 30 años, muy joven ella. Ella es licenciada en educación secundaria, egresada de la Escuela Normal Superior de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero además Ixel tiene una maestría en educación superior. Ella también posee un diplomado en premios literarios, nada más y nada menos, premios literarios. También está cursando actualmente un diplomado en novela histórica en la Universidad Anáhuac. Bueno, pues todos sabemos que ahorita por la cuestión de la pandemia es todo en línea, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se sigue preparando. Dentro de su trayectoria, que hemos visto a Ixel desde hace muchos años, que se me olvidaba, por cierto, Ixel, yo te recuerdo que también representaste a Cintalapa, ¿sí o no? Así es. ¿Fuiste Orquídea? ¿Ya se hablaba de Orquídea? Así es, sí, Orquídea, ¿no? De la Candelaria. ¿O serías la primera orquídea que tuvo Cintalapa? No, ya fue alrededor del 2000 y fracción. Pero sí, también fue una gran oportunidad como orquídea, ¿no? Creo que ahí fue tu boom de empezarte a darte a conocer, ¿no? Así es. Ok, bueno, pues ella, ya para que vean, no solamente es una talentosa en la cuestión académica y cultural, sino también es una chica muy bella, digna representante en su momento de Cintalapa y hasta la fecha, por supuesto. Pero bueno, dentro de su trayectoria, déjenme decirle a ustedes que ella es promotora de la lectura, es campeona estatal de declamación, representando a Chiapas a nivel nacional también en declamación. Ha sido presidenta del Parlamento Juvenil en el 2019, Rosario Castellanos, aquí en el estado de Chiapas, ¿no? De Chiapas. Y actualmente la vimos en redes sociales, muy orgullosa ella, muy contenta, y por supuesto como cintalapanecos pues también estamos muy contentos porque representó al Parlamento, nos representó a Chiapas, ¿no? A Chiapas. En el Parlamento Juvenil del Senado de la República en la Ciudad de México en este 2021 y fue la presidenta de la Comisión de Educación. Un alto honor, la verdad, representar. Así es. Y la verdad que si ustedes vieran cuántas hojas tengo acá de su trayectoria, no terminaríamos hoy. Pero la verdad me da muchísimo gusto, repito, que esté con nosotros, acompañándonos en este
episodio número 50. Itzel, cuéntanos, ¿cómo nace primero tu gusto por el arte, por la cultura, sobre todo por este tema tan difícil de entender hoy entre la juventud y la niñez, como es la lectura, la declamación? Cuéntame, ¿traías de tus papás esos indicios? Sí, pues todo nace en casa. Afortunadamente me siento muy bendecida de la familia que me tocó. Pues mi mamá nos ha inculcado a mi hermano y a mí la semillita de la cultura. A ella le ha gustado mucho lo que son las expresiones artísticas, lo que es el ballet folclórico. Perteneció al ballet de la UNACH cuando ella estudiaba, y también le gustaba mucho la declamación. Entonces en casa era común escuchar poesías, escuchar declamar a mamá, y eso pues fue lo que me empezó a llamar la atención, ¿no? Dentro de la cultura, la lectura, e ir fomentando. Yo declamo desde los 4 años, entonces pues en el preescolar a declamar, en primaria, festivales, a declamar en clausuras, en secundaria. Y cuando llego a la preparatoria se da la oportunidad de representar al estado de Chiapas en un encuentro nacional de arte y cultura. Entonces desde ahí no he dejado de participar en eventos de declamación. Igual cuando estudiaba en la normal, también participé representando orgullosamente a la Escuela Normal Superior de Chiapas en los encuentros de normales que se realiza, sobre todo en los aniversarios de la normal Matumaxá, que es donde se encuentran todas las normales a nivel estatal, y participábamos también en eventos de declamación. Y ya me imagino, todos decían que Itzel, que sea Itzel la representante del salón, la de la escuela, y en fin. Pero bueno, es muy importante. ¿Consideras tú que es muy importante hoy en día que los papás tengamos como que ese interés, que nos quede por ahí un rinconcito, ¿no? De decir, necesitamos que nuestros hijos le tengan un poquito de respeto a la lectura, un poquito de amor, y que se vayan metiendo a leer mínimo una revista, no sé, algo. A veces suena como una anécdota cuando platicamos de que, por ejemplo, todavía a mí me tocó en los 80s, que todos los días veías una revista, o sea, te entretenías con una revista, una serie policíaca, una novela, eso parece mentira, pero te inculca muchas cosas buenas, desde saber el entendimiento de una oración, sí, claro, la ortografía, ¿no? Te imaginas muchas cosas, incluso con la ilustración de los dibujos, pero hoy ya no es así. O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto de que tú lo has visto ya como maestra incluso? Sí. Eres maestra de telesecundaria. Soy maestra de telesecundaria. ¿Cómo observas este panorama que desafortunadamente por la tecnología lo hemos ido perdiendo? Como bien mencionas, ¿no? El avance tecnológico nos ha traído muchos beneficios, pero también en cuestión de fomento a la lectura ha ido decreciendo. Como bien dices, en la casa es donde se tiene que empezar a fomentar el amor hacia los libros, el acercamiento. No olvidarnos que la cultura es un derecho humano, pero desde casa empezar con acciones pequeñas como leer un cuento, leer adivinanzas, leer refranes. Nuestros abuelos, la lectura empieza de este proceso de oralidad que se ha ido perdiendo, ¿no? Yo recuerdo cuando nuestros abuelos nos contaban esas leyendas que existían, o las historias de nuestra familia, de cómo nace, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Todo eso nos va generando que partamos de la oralidad para llegar a la lectura y empezar desde casa a fomentar ese hábito tan importante, que se puede reforzar, claro, en la escuela, pero es fundamental que los papás apoyen ese proceso. ¿Y cómo le has hecho tú, por ejemplo, en el aula para fomentar la lectura? Porque, claro, el sistema educativo, para ser honestos, tampoco trae ahí una materia que diga fomento a la lectura, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, a ti que te apasiona, ¿cómo le haces para que los involucres también a ellos? Bueno, yo te quiero confesar que para mí la lectura ha sido fundamental para el desarrollo en mi profesión. Yo inicié trabajando en la zona 69 de Benemérito de las Américas. Entonces me encontré en una comunidad central y el primer encuentro pues prácticamente estamos en el límite de Guatemala, ¿no? Exactamente. Y
el acercamiento con mis alumnos fue a través de la lectura del libro de Los hombres y las mujeres del maíz, que era un libro que venía en Cental y en Tzotzil. Entonces, a partir de contarles en las mañanas pequeños fragmentos en español y luego le pedí a una alumna que me ayudara a leer en Cental, fue como ese acercamiento pudo ser mayor con ellos, ¿no? Generar mayores lazos y mayores confianzas. A partir de ahí me di cuenta de la importancia de, claro, no te voy a decir todas las mañanas, pero sí la mayoría de los días iniciar con un cuento, con un refrán, con una adivinanza, para que ellos empezaran a llamarles la atención el mundo de los libros. Y la pequeña biblioteca que teníamos, que era cerca de 10 libros, que hicimos con mis compañeras, éramos 3 maestras, hicimos una caja viajera y nos repartíamos por día esa caja para que los niños pudieran tener acceso a solamente 10 libros. Entonces todavía nos tocó que con lo que tuviéramos hacer y crear para el fomento de la lectura. Yo he escuchado mucho un libro que muchos recomiendan, que es un cuento, ¿no? El Principito. El Principito, claro que sí. Es la edad promedio que se puede recomendar el Principito. ¿Cuál consideras tú? Pues puede ser a partir de los 6 años. De los 6 años en adelante hasta los 99. Claro, que empieza pero ese libro precisamente tiene muchos significados conforme vamos creciendo y vamos interpretando de manera diferente. Pero trae muchos mensajes sí, positivos, y dependiendo de la edad en la que te encuentres, de la situación emocional en la que estés, vas teniendo y vas entendiendo el significado del autor. Sí, es cierto. Pues te digo, lamentablemente no sé qué nos pasa como mexicanos, porque siendo honestos creo que estamos en un pésimo lugar en cuanto a lectura, ¿no? Así es, y tenemos una herencia cultural muy grande. Por ejemplo, como cintalapanecos, pues tenemos al escritor que soy fan de Rodolfo Figueroa, que escribió unos poemas hermosos, y a través de los poemas podemos enamorarnos de la lectura, ¿no? Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Heraclio Cepeda. Empezar con lecturas, se podría decir, locales, sencillas, y después trasladarnos quizás a los grandes clásicos, ¿no? Tenemos también como mexicanos Octavio Paz, que escribe ensayos muy bonitos, ¿no? Entonces, ir encontrando el sabor y el gusto dependiendo qué estilo de lectura te gusta. ¿Te gusta Mario Benedetti? Sí, por supuesto, también la poesía de Mario Benedetti es muy bonita, es muy romántica también. Sí, hay un autor, ¿cómo es que se llama? Es un autor, creo que es cubano, García Márquez. Ah, es colombiano. Es colombiano. Colombiano, premio Nobel de Literatura. Sí, no puedo discutir contigo en ese tema. No, yo el único libro que leí de él fue ¿cómo se llama? El coronel no tiene quien le escriba. Sí. Fíjate, yo no tengo mucho, te soy honesto, no tengo mucho esa cultura de leer, pero de vez en cuando sí como que me entra la curiosidad. Pero cuando estudié la carrera, nos obligaron a leer ese libro y me gustó. O sea, como tú dices, parece mentira, pero te vas imaginando tantas cosas a la hora que estás leyendo. Y yo me imaginaba al coronel en su casa, y que llegaba a ver si llegaba el cartero y todo ese rollo. Entonces, sí es bonito realmente, ¿no? Pero te digo, si ves ahorita un libro, es un ejemplo, ¿no? Como y tienes aquí el smartphone, que es el teléfono inteligente, y empiezas a ver cositas como que dices tú, se me hace más interesante estar viendo este video, mira, aquí le querían pegar a o no sé, y te vas metiendo tanto al asunto del morbo que te olvidas de algo tan rico que es un libro, ¿no? Así es, tenemos como sociedad que regresar a los libros o utilizar también la tecnología, nuestro celular, si nos gusta, para descargar libros. Incluso hay audiolibros. Exactamente, es lo que iba a comentar. De hecho, tengo una amiga que me dice, yo por mi trabajo, me comenta, le gusta la lectura, pero se le dificulta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Escucha audiolibros. Entonces, tenemos esos medios y tenemos que aprovecharlos. La pandemia nos dejó en descubierto muchas situaciones emocionales también, los que tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa, porque muchas personas por su trabajo tenían que salir todos los días.
Entonces, también esa oportunidad de conectar con la lectura, como bien mencionas, al momento que nosotros estamos leyendo, nos imaginamos los espacios, la lectura sí da un enfoque diferente a la vida, ¿no? Y nos nutre y puede ayudarnos a superar diversas situaciones. Yo les comento a mis alumnos, todo lo que ustedes se imaginen, desde lo más sencillo hasta lo más complicado de la vida, alguien ya lo pasó y alguien ya lo escribió y está ahí en el libro. Cuando nos acercamos a un libro encontramos un tesoro inimaginable. Así es, tienes toda la razón. Entonces, como promotora de lectura en su momento, ¿o todavía lo haces? ¿Has tenido alguna coadyuvancia, por decir así, o coordinación con las autoridades locales, supongo, ¿no? Por ejemplo, Casa de la Cultura, está la Asociación Cintalapaneca para la Promoción de la Cultura y las Artes. Supongo que te identificas bien con esa parte, ¿no? De Cintalapa. Sí, sobre todo pues hemos trabajado, realizado actividades de talleres para niños, no específicamente en la Casa de la Cultura, en la Galería de Arte, que la verdad nos han abierto mucho las puertas cuando hemos querido con amigas, hemos organizado talleres para niños y hemos tenido muy buenas respuestas. Incluso estábamos haciendo un club de lectura donde comentábamos acerca de la importancia de la lectura, comentar los libros. Este club de lectura, perdón que te interrumpa, ¿no es cuando se reunían los jueves o algo así? Ajá, con Betsy. Exactamente. Betsy se está perdiendo este podcast. Sí, ya lo sé, le mandamos un saludo, pero de igual forma hemos conectado y eso es lo importante, ¿no? De expresar y de dar a conocer lo que tú sabes y de generar redes de apoyo entre las juventudes para crear espacios donde se pueda difundir el arte, la cultura. Y porque somos herederos, vuelvo a mencionar. Somos herederos de un gran bagaje cultural aquí en Cintalapa y se tiene que rescatar. Como juventudes tenemos que impulsar eso. Itzel, dime, y de tanto que ya has leído, no te voy a preguntar cuántos libros has leído, ¿no? Pero supongo que sí te has leído bastantes libros. ¿Ya te dio por escribir un libro o empezar a hacer como una historia o alguna vivencia personal, no sé, un anecdotario mínimo, no sé, algo has hecho ya? Tenemos por ahí algunos escritos, hay por ahí un proyecto que en su momento cuando se llegue a culminar me gustaría mucho presentarlo. Porque, nos da la exclusiva, ¿no? Claro que sí, porque es muy importante, ¿no? El hecho de leer, pero al mismo tiempo plasmar las ideas. No es sencillo, no es fácil, pero es una forma también de expresar las emociones y los sentimientos. Y me encantaría que en algún momento, si se llega a culminar el proyecto, poder presentarlo. Sobre todo enfocada a las niñas y a los niños para motivarlos en la lectura. Te voy a comentar algo que nunca lo he dicho, ni mis hijos lo saben. Fíjate que a mí se me facilita de alguna forma, no soy experto en hacer redacciones, pues, por lo mismo de mi trabajo, ¿no? Pero desde pequeño me gustaba mucho escribir, ¿no? A veces decimos que como que ya traes algo siempre desde niño que te va a identificar, ¿no? Y me gustaba inventar historias. Obviamente nunca las guardé, ¿no? Pero inventaba historias como de telenovela o película, no sé. Lamentablemente, como que esa parte la dejé olvidada, ¿no? Y cada que platico con alguien como tú, me acuerdo y digo, creo que no es tarde todavía como para hacer algo. Y a veces yo le comento a mis hijos, ¿no? Estoy en la computadora haciendo algo y haz de cuenta que me comen los dedos porque quiero escribir algo, ¿no? Me encanta escribir, ¿no? Creo que después de la locución, mi segunda pasión es eso, escribir, redactar, ¿no? Pero yo te lo cuento como anécdota, para no... Sí, yo considero que tenemos mucho talento. Sí, simplemente que a veces nosotros mismos nos empezamos a poner como las barreras, pero de poder expresar y de poder compartir. Regreso, las vivencias diarias, cotidianas, es lo que te van haciendo y crear grandes historias.
y hemos visto como grandes clásicos, grandes libros se han creado a través de vivencias personales. Entonces es muy importante que nosotros pues invitar, ¿no?, a todas las personas ahorita con lo que vivimos de la pandemia, ¿por qué no expresarlo? Y también puede ser una terapia que nos puede ayudar. Muy bien. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora quiero que me cuentes, cuéntanos así también tus experiencias como en declamación. ¿Cómo empezaste en la declamación? ¿Cuáles fueron los temas que más te gustaban? Bueno, pues te comento que inicié en preescolar. Todavía recuerdo mi primera poesía que se titulaba La Muñeca. Ahí es donde inicio, más o menos, porque sí, a veces la memoria no está tan al 100, pero sí, La Muñeca. Otro tema muy importante que me gustó mucho la poesía de Maestrito de Pueblo, que también fue una poesía muy, muy significativa. Otra poesía también que me marcó mucho fue El Matricida, que fue con la poesía que logré el pase a nivel nacional, que es una poesía muy fuerte, también muy clásica. Canto a Chiapas, de Cancino Casaonda, también es una poesía con la cual ha sido muy significativa y muy representativa. Tuve la oportunidad de declamarla en Guadalajara, igual en un evento nacional. Han sido como las poesías que más me han significado por la etapa en la que las declamé. ¿En oratoria has participado también o no? Sí, participé. Es muy diferente la oratoria. Es muy diferente. Y se me había olvidado, participé y logramos un segundo lugar en un evento de la sección 40 de maestros. El único evento. Docente, ya era docente. Creo que llevaba 1 o 2 años como docente y participé en oratoria porque sí es una rama totalmente diferente. A la declamación. Claro, a la declamación. Porque, es un tema libre, ¿no? Exacto, es un tema libre, pero tienes que convencer al público, no tienes que hacer tantos casi ademanes. Como un político. Exactamente, pero ahora sí que es como más frontal que la declamación, ¿no? Entonces también me aventé a participar, dije, bueno, pedí ayuda. Mi hermano, él sí es orador nato, es campeón nacional en oratoria, campeón estatal, entonces dije, entréname, eso, ¿no? Por favor, nos gusta mucho. Entonces pues ya él me estuvo entrenando y afortunadamente pues logramos un segundo lugar a nivel estatal. También fue una bonita experiencia. Por eso dicen que hay políticos que son muy buenos oradores y convencen, aunque en los hechos no te convenzan, porque también es una realidad, ¿no? Pero yo creo que un buen orador, desde la manera que te estás expresando de manera corporal, con tu mirada, y las palabras de manera, imagínate, decirlas de manera precisa, que te entiendan, claras, como que dejas cautivo al espectador, ¿no? Al público que te está escuchando y te está viendo. Pero si eres una persona que no sabes ni expresarte, al final de cuentas, pues tampoco logras el objetivo. Y para ser un declamador, como tú dices, o que sepas mucho de oratoria, debes de también saber muchas técnicas. Así es, y principalmente tener un respeto al auditorio, al escenario, al micrófono. Que no sabes a qué tipo de también el público te vas a enfrentar en ese momento. Exactamente, y he visto la formación muy de cerca del orador, ¿no? De maestros, oradores, que también nos han inculcado. ¿Admiras a alguien especial? Bueno, primeramente pues a mi hermano, ¿no? Porque he visto la trayectoria que ha tenido y también el irnos pues fomentando que las palabras deben de ir acompañadas de los hechos, ¿no? Eso también es muy importante, que no nada más decir, sino que también lo que tú vas haciendo vaya en congruencia para que entonces cuando te pares en un auditorio puedas expresarte con plena seguridad y convicción en lo que estás diciendo, porque eso se nota, cuando estás convencido de lo que dices, se transmite. Perfecto, muy bien. Y hablando de otra cosa, ¿cómo te pareció esa experiencia que viviste como presidente del parlamentario en el Parlamento Juvenil en el 2019, que se llamó Rosario Castellanos, aquí en Chiapas? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Porque ahí ya de alguna u otra forma estamos hablando ya en el tema político, ¿no? En el plano político. ¿Te pareció interesante realmente estar ahí en el Parlamento, en el Congreso del Estado de Chiapas y ver
ahora sí estoy constatando qué hacen los diputados. O tal vez ese día que hacen esas actividades, todos llegan, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue una gran experiencia. Cuando vi Noveno Parlamento Juvenil. Hace 2 años, ¿no? Sí, Rosario Castellanos. Yo soy una admiradora ferviente de Rosario Castellanos, de todo su trabajo literario, de también pues un excelente docente. Y en su momento fue de las mujeres pioneras en cambiar muchas situaciones. Y chiapaneca, nació en México, pero creció en Chiapas, en Comitán. Entonces dije, yo quiero participar. Empecé a investigar, vuelvo otra vez. Es que la historia familiar no se puede dejar. Mi hermano también fue parlamentario en 2 años antes, había sido parlamentario. En 17, por decir así. Exactamente, entonces sabía más o menos lo que conllevaba respecto a realizar una propuesta. Entonces, pues cabildeando, platicando en casa, dijimos, bueno, ¿cómo puedo abonar desde lo que yo sé hacer, desde la materia educativa? Entonces, a través de ahí se crea una propuesta para el fortalecimiento de las escuelas normales y es así como participo. O sea, ¿cuál fue tu tema que expusiste ahí en esa ocasión? Ahí fue el fortalecimiento de las escuelas normales, ¿no? Visibilizar las carencias que tenemos como normalistas y qué acciones en beneficio para las escuelas normales. En síntesis, ¿qué propusiste? Propuse el fortalecimiento a través de talleres y capacitaciones constantes a los futuros maestros, sobre todo que se nos brindara talleres en una lengua materna, porque cuando llegamos a las comunidades, pues desconocemos totalmente la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Entonces, también como maestros es muy importante que tengamos esa capacitación. Afortunadamente fue muy bien vista la propuesta, la expuse, participaron más de 100 jóvenes ante un jurado calificador y la propuesta salió pues como número 1 y eso me permitió ser presidenta del Parlamento Juvenil 2019 y llevar a cabo pues todos los trabajos que conllevan, ¿no? Dentro de la mesa directiva y todo lo demás. ¿Has notado hasta hoy, después de 2 años, algún cambio en Chiapas en ese sentido? Te lo pregunto ya como profesionista, como persona, como Itzel. Te pregunto, ¿consideras tú que por lo menos algo se retomó de lo que tú dijiste en su momento y ves algún cierto cambio de esa propuesta en cuanto a...? Pues hemos seguido cabildeando, tocando puertas. Ahorita con la nueva legislatura esperamos sea tomada en cuenta, regresen los reflectores a la propuesta, sobre todo porque es en materia educativa. Uh-huh. Es decir, ¿hay un rezago en ese sentido? Sí, hay un rezago importante. Claro que han habido avances, ¿no? en tema educativo, pero el regresar la mirada a fortalecer a las escuelas formadoras de docentes es muy importante, porque pues no podemos hablar de un avance significativo si tampoco reforzamos a quienes somos los responsables de brindarles las herramientas y el desarrollo a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Consideras tú ya en tu plan de docente, ya que estamos en este plano del que participaste como parlamento en esta importante propuesta, ¿consideras tú en tu plan de docente que hace falta como que actualizar también el proceso de enseñanza en la cuestión en el caso de ustedes, telesecundarias, ¿no? Que ya sabemos que es un sistema estatal, sí. Pero o hay cierto rezago todavía, como que de repente dices tú, siguen con lo mismo de este plan. O sea, digo, siendo honestos, ¿hace falta modernizar un poco eso? Lo que pasa que como tenemos una característica muy importante aquí en Chiapas, en que regionalmente necesitamos o son características muy diferentes. Por ejemplo, no es la misma realidad, no es la misma... Por ejemplo, la zona SOCSI no es lo mismo. No es lo mismo Cintalapa, las telesecundarias que existen en Cintalapa a las telesecundarias que existen, por ejemplo, en Palenque, donde yo trabajo. Son necesidades totalmente diferentes y como docentes es muy importante contextualizar lo que nos están brindando para poder lograr y desarrollar los aprendizajes de nuestros alumnos. Yo considero que el prepararse constantemente como docente
eso también es parte de la responsabilidad de nuestra profesión. No es nada más salir, bueno, ya soy maestra, ya soy docente. Que te conformes con el plan y punto, ¿no? No, ajá, exactamente. Que lamentablemente... esa responsabilidad social que debemos de tener como maestros. Itzel, perdón que te lo diga y no quiero ofenderte a ti porque estás acá y si quieres pégame. Pero mira, te voy a decir algo. Ya que tocas eso, yo me he dado cuenta lamentablemente que, como tú dices, que hay muchos docentes que no le han puesto interés también en su profesión. Como tú dices, ya soy maestro, ya egresé, ya me apoyaron mis papás o terminé mi carrera solo, pero me voy a dedicar a eso, ¿no? A dar clases, pero no se profesionalizan sobre la marcha, no van buscando más opciones. Ahorita te digo, con la tecnología que también es buena, pues hay muchas maneras de aprender más, de poder llegar realmente al alumno. Ahorita hablan mucho de la neurociencia, tú sabes, ¿no? Y tantas cosas que por eso a veces siento yo que también falta interés. Y ahí tienes mucha razón, la corresponsabilidad, ¿no? El gobierno ya te da un plan, pero tú tienes que poner algo de tu parte, ¿no? Y yo creo que si se conjugaran esas dos cosas, esos dos factores, como que habría un poquito más de crecimiento. No todo podríamos decir, es que el gobierno no se preocupa, menos yo. Total, ya tengo mi quincena, ¿no? Claro, es un trabajo en conjunto. Va a sonar trillado, pero sí tiene mucho que ver maestros, padres de familia y gobierno. Y lo vimos ahorita con la pandemia. Yo estoy segura, el magisterio es muy noble y estoy segura que cada maestro hizo lo que tenía a su alcance, hizo lo mejor posible para que sus alumnos no se rezagaran más. Porque te vuelvo a mencionar, cada situación, cada contexto, cada localidad es muy diferente y nos enfrentamos con situaciones muy adversas como maestros y solamente el que está viviendo en la comunidad, el que sabe las necesidades, es quien puede darle respuestas y solución. Muy bien. Y ya para cerrar con el tema educativo y lo que estamos hablando, ¿crees tú que es conveniente? Porque esta semana ha sido el tema también, el llamado que sigue insistiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tema de educación, regresar al tema de las clases presenciales. Hay muchas opiniones encontradas, los maestros dicen que todavía no, otros que sí. La cuestión que esta semana la titular de Secretaría de Educación a nivel nacional, creo que es Josefina, no sé cómo se llama, Álvarez, algo así. Delfina, sí, dijo que son 20 millones ya de alumnos que han regresado a clases después de ese llamado, ¿no? ¿Crees tú que estamos ya en condiciones para que se regresen? Ya hay clases, yo he sabido, incluso tengo amigos y familiares que son maestros incluso de telesecundaria y que ya empezaron a dar tres días por semana las clases y van aumentando los días, ¿no? ¿Crees tú que ya es conveniente regresar a clases con sus medidas, por supuesto, sanitarias? Pues yo considero que eso lo va a determinar cada comunidad escolar y los padres de familia. Es muy importante tomar en cuenta la comunidad escolar, la escuela, conjuntamente con los papás, sobre todo para salvaguardar la integridad de los niños. Esa es la prioridad, niñas. La salud ahorita, así, ¿no? Esa es la prioridad. Entonces, quizás en algunas comunidades existan las condiciones ya para iniciar paulatinamente con las medidas y pues si es así, ellos lo dictaminarán. Perfecto, muy bien. Ahora, háblame de lo último. En estos días, ¿cuándo fue? ¿Cuántos días fueron? ¿Y qué días fueron? Tu experiencia también dentro del Parlamento Juvenil, en el Senado de la República en este 2021 y que incluso tú fuiste la presidenta de la Comisión de Educación. Cuéntanos de qué fecha fue. Fueron los días 11, 12 y 13 de noviembre que tuvimos el honor de estar en la máxima tribuna del país, en el Senado de la República. ¿Gastos pagados o tú pagaste todo? No, gastos pagados. Nos apoyaron con el hospedaje y la alimentación y ya nosotros cubrimos el gasto del traslado. O sea, tú pagabas tu traslado, pero ya ellos se encargaban de darte hospedaje y alimentación.
Muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu tema principal que llevaste desde Chiapas? Por cierto, ¿cómo le hiciste para ir representando a Chiapas? Porque luego te decía, porque no creo que solo tú estabas interesada, ¿no? No, así es. Fueron 2,000 jóvenes que presentaron sus iniciativas. Te comento cómo fue. No, a nivel nacional. A nivel nacional, ¿cómo me entero? Precisamente por las redes sociales. Después de participar en el Parlamento estatal, empiezo a seguir redes sociales donde me entero que también existe un Parlamento en el Senado. Y la convocatoria sale en el 2020, a principios o a finales de marzo. ¿Qué tenías que hacer? Presentar tu iniciativa, grabar un video de no más de 3 minutos donde tú expusieras de dónde eres, tu edad y qué iniciativa propondrías si participaras en un evento como el Parlamento. Entonces, participé también con la iniciativa educativa, grabé mi video, envié mis evidencias. Y pues esperamos casi 1 año y medio para los resultados, porque en eso no se atravesó. Así de la noche a la mañana, ¿no? Porque como fue marzo del 2020, en eso inició lo de la pandemia, lo del COVID, se canceló. Sí. Entonces dijeron, no, pues no lo vamos a llevar a cabo. Casi año y medio después dan los resultados y pues me informan que dentro de las 2,000 solicitudes a nivel nacional había salido seleccionada para participar en el Parlamento. Es decir, de toda la República, ¿cuántos fueron? Fuimos 124 jóvenes participando de toda la República, 6 jóvenes de Chiapas, fuimos representando al Estado y pues fue una fiesta democrática, una gran experiencia que yo invito a las juventudes a participar. Te quiero comentar que el Parlamento Juvenil del Senado fue organizado por jóvenes y eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? La coordinadora, la licenciada Cristal Pelayo, con su equipo de jóvenes, fueron quienes, digamos, organizaron las comisiones, ¿no? Todas las actividades, como decimos los aquí ponentes. En el argot político, no fueron los dinosaurios de la política los que lo organizaron, fueron los jóvenes políticos. Fueron los jóvenes que trabajan dentro del Senado. Y me llamó mucho la atención que fue un evento bien organizado, que nos cuidaron. Para asistir nos pedían una prueba COVID con 3 días de anticipación. Uh-huh. Incluso ahí dentro del Senado había un espacio donde te podías hacer la prueba. Prevaleció muchísimo la seguridad, ¿no? Nos acompañaban del Senado a donde nos estábamos quedando. Fue un gran evento que te permite pues conocer el trabajo legislativo que hacen los senadores. Están en la máxima tribuna. Yo no conocía el Senado, fue la primera vez que entré. Dije, bueno, me imaginaba pues como de niña. Yo estudié en una escuela rural en la colonia Nueva Tenochtitlan, en Rizo de Oro, sí. Exactamente. Y pues también soy egresada de una telesecundaria. Entonces decía, bueno, ¿qué me iba a imaginar que a la distancia iba a poder estar en la máxima tribuna del Estado del país representando pues, a mi Estado? Así es. Oye, y ya que estuviste ahí, ¿llegó un momento que pensaste qué tanto realmente puedes aportar al país estando desde el Senado? O sea, ¿te diste cuenta de que muchas veces, porque siendo honestos también, los legisladores son criticados, a veces porque la mayoría ocupa el curul sin ningún beneficio, no aportan nada, ¿no? La mayoría. Lamentablemente eso es parte del sistema político nacional que se ha convertido con un cáncer y ya sabemos que partidos van, partidos vienen, modas sexenales de que ganó esta vez el rojo, la vez pasada el azul, ahorita bueno, tenemos un cambio con la Cuarta Transformación, pero bueno, al final de cuentas podrán pasar todos los colores que tú quieras. Pero la mayoría de los mexicanos coincidimos con una sola cosa: queremos vivir mejor, queremos realmente el cambio. ¿Llegó en tu momento esa idea de sentirte en ese gran escenario del Congreso allá en el Senado de la República y decir, es una gran oportunidad, si yo fuera senadora, como para decir, voy a hacer estas propuestas y voy a luchar por un mejor país? ¿Llegó ese momento en ti que lo pensaste o lo expusiste en el campo de educación, en este caso?
no, pues se expuso mediante la necesidad que tenemos las juventudes de poder tener una voz y de expresar precisamente lo que tú comentas, ¿no? Esa necesidad de querer un país mejor, un estado mejor, un municipio mejor, pero se va a lograr a través de las acciones también diarias y cotidianas que nosotros estamos desarrollando. Lo interesante también de conocer el trabajo legislativo es saber que no toda la responsabilidad recae al 100% de quienes nosotros vemos al frente, sino existen muchas áreas técnicas dentro del Senado, donde también hay personas capaces y preparadas que estudian las leyes de alguna manera y que es muy importante trabajar en equipo. Es algo que a veces no visualizamos, sobre todo como juventudes. No podemos llegar a los espacios solos, ni podemos trabajar de manera individual. Necesitamos hacer redes de colaboración para poder, pues, lograr los objetivos. Y lo mismo sucede dentro del trabajo legislativo. Considero que el equipo de trabajo que tengan nuestros legisladores es muy importante para que esas propuestas se puedan llevar a cabo. Muy bien, muy interesante la verdad, Ixel. Vamos a ir concluyendo porque nos indican que ya tenemos más de 30 minutos. 40, imagínate, se nos pasó bien rápido el tiempo. La verdad que el talento que tú tienes es extraordinario. Permíteme felicitarte a título personal, gracias. A nombre de la producción de Maker Studio y también de nuestra plataforma informativa de Freddy Peña Noticias. Porque personas como tú, la verdad que son muy pocas, ¿no? Hay mucho, como tú dices, talento en Cintalapa, pero en el tema de cultura, de arte, son muy contaditos. Yo creo que son muy pocos. Me van a sobrar los dedos de las dos manos para contarlos, ¿no? Creo que tienes una gran oportunidad, así como estás todavía joven, en el plano de la docencia, de abarcar ese campo, de seguir promoviendo la lectura, la educación, la cultura, el amor a la cultura, que hay tanto que aportar, por supuesto, rescatar esos valores aquí en Cintalapa, como el caso del poeta Rodolfo Figueroa, que ya lo sabemos, y bueno, la verdad que tu paso, incluso, por el Senado de la República, por el Congreso de Chiapas, representándonos, también es doble felicitación por eso, por lo último incluso que has hecho, pero vemos que traes un libro de Jaime Sabines, el chiapaneco Jaime Sabines. Así es. Me gustaría que leyeras un fragmento de la poesía que más te guste de él, ¿no? Para que también aquí la gente que nos ve y nos escucha, podamos escuchar tu voz, pero de otra manera. Bueno, les voy a compartir con mucho gusto del poeta Jaime Sabines un fragmento de Los Amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos, Jaime Sabines. Perfecto. Pues, ¿qué más podemos decir con este fragmento? Creo que yo lo he escuchado completo, incluso cuando lo escuchas con su voz, también como que te emociona, ¿no? Porque tenía una voz muy peculiar el señor, la verdad que sí, como que te emociona. Y puede ser, no sé si te ha tocado, que muchos ni lo conocen, ni saben quién es Jaime Sabines, ¿no? Y eso es lo importante, apostarle a la cultura, al arte, a la educación. Cuando nosotros le apostamos a eso, todas y todos ganamos. Es de verdad. Imagínate que le leas a tu novio esa parte. De hecho, a mis alumnos y a mis alumnas, como están en la edad de la adolescencia, les digo, ¿de qué les puede servir la lectura? Porque miren, pueden ustedes conquistar de esta manera. De hecho, te comento rápidamente, estoy llevando a cabo una iniciativa que se llama Enamórate de la Lectura.
esta iniciativa consta de que pedí a buenos amigos y amigas que me donaran libros especialmente para la edad de la adolescencia, y juntamos 25 libros que van a ser entregados a mis alumnos en diciembre, para que ellos empiecen a enamorarse precisamente de la lectura, porque pues el buen juez por su casa empieza. Entonces, desde la escuela, desde lo que yo tengo, pues empezar a fomentar, y esperemos que pues esta iniciativa de Enamórate de la Lectura próximamente se pueda hacer de manera pues más amplia. Pues ahí ya hiciste alguna página, alguna fanpage que diga sí, Enamórate de la Lectura, y donde puedas tú promover. Pues hay que hacerlo, ¿no? Muy buena idea. Pues hay que hacerlo. Hice pequeñas cápsulas en la pandemia de lecturas para niños, audios que estuve compartiendo. Me voy a comprometer algo. Yo sé que, espero que no me regañe aquí el productor. Nos vamos a comprometer a nombre de Maker Studio de obsequiarte el logo de Enamórate de la Lectura. Muchas gracias. ¿No? Para que tú puedas arrancar con una fanpage y ahí la sociedad te pueda apoyar. Y que Ixel del Rocío, no solamente la veamos aquí en Cintalapa como un orgullo, sino que al rato ya te escuchemos en Jiquipilas, en Coita, en Tuxtla Gutiérrez, en otros municipios de Chiapas, incluso en cualquier estado de la República, donde trascienda más allá de nuestras fronteras, y que Ixel realmente con ese talento, ese carisma que tú traes de manera natural, trascienda, ¿no? Nos deje un precedente y te conviertas ya en un referente de la lectura y la cultura en Cintalapa. Muchas gracias. De verdad se los agradezco de todo corazón. Esto precisamente es fomentar la cultura, la lectura. Es un derecho humano, y me siento muy orgullosa de ser cintalapaneca, y me siento muy orgullosa de ser chiapaneca, y precisamente en cada lugar donde me he presentado he llevado con mucho orgullo esta herencia cultural que tenemos, y muy agradecida del espacio de poder compartir con ustedes y de llegar pues a la casa de todos los cintalapanecos y de todos los chiapanecos y de todo México que nos está escuchando el día de hoy. Así es. A ti muchísimas gracias. A nombre de Maker Studio, Ixel, te damos las gracias. Estuvo con nosotros Ixel del Rocío Martínez Gil. Ella es licenciada en educación secundaria. Ella es, por supuesto, docente de una telesecundaria, y bueno, ya sabemos lo que leímos al principio, toda su trayectoria muy importante, destacada, por cierto. Y bueno, agradecerles que nos haya acompañado en este episodio número 50, el cual fue un privilegio que nos hayas acompañado en el episodio número 50, en este esfuerzo que hemos hecho en el podcast, tocando muchos temas de relevancia, y ojalá nos sigan apoyando, ¿verdad? Los comentarios serán bienvenidos, y también si nos hace el favor de compartir el podcast, muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo soy Freddy Peña, que descanse, buenas noches.